En este vídeo vamos a abordar el tema de la representación de una función definida en ramas, definida a trozos. Lo vamos a hacer mediante un ejemplo concreto. Por ejemplo, imaginemos que queremos representar esa función. Una función que, como veis, está definida a trozos. Tenemos primero una función racional para x menores que 1, luego tenemos una función polinómica de 1 a 3 y una función exponencial para x mayores que 3. Lo vamos a ir haciendo por pasos. No vamos a hacer todos los pasos necesarios para una representación, sino los más importantes, aquellos que ya nos permiten tener una idea bastante correcta de la representación de la función. Lo primero es obtener el dominio global de toda esta función. Para ello vamos a fijarnos en cada una de las funciones que componen los trozos y ver su dominio, y dentro de su dominio después vamos a ver el dominio concreto en la rama de cada una. Por ejemplo, el primer trozo es una función racional, y el dominio de una función racional sabemos que es todo R menos los valores que hacen 0 al denominador, ¿verdad? X menos 1 al cuadrado, si lo igualamos a 0, lo que tiene que ser 0 para que una potencia sea 0 es la base, ¿verdad? Luego me quedaría x menos 1 igual a 0, me quedaría x igual a 1. Luego el dominio de esta función es todo R menos 1. Esta función está definida para los x menores que 1, ¿verdad? Lo hemos puesto así. Luego el dominio sería de menos infinito hasta el 1, sin incluir el 1 porque aquí no está el igual, ¿verdad? Vamos con la siguiente rama, que es una función polinómica, y las funciones polinómicas tienen dominio R. Esta función está definida entre el intervalo cerrado 1, 3, ¿verdad? Fíjense que es cerrado porque el igual está incluido en los dos puntos. Luego el dominio sería el intervalo cerrado de 1 a 3. Y por último tenemos una función exponencial. Las funciones exponenciales tienen dominio R, pero que está definida para x mayores que 3. Entonces, el dominio, como el 3 no está incluido, como veis, no está al igual, sería los x mayores que 3, que son los de van de 3 a infinito. Intervalo abierto en ambos casos. Bien, vamos a pasar todos estos resultados aquí arriba para que no nos quite pantalla y poder seguir trabajando. Y el dominio global, pues de menos infinito a 1. El 1 estaría excluido, pero aquí ya está incluido. Aquí el 3 también está incluido. Y del 3 al infinito también. Luego el dominio global no tiene problemas. Es de menos infinito a infinito, o lo que es lo mismo, todo R. Segundo paso. Calculamos las imágenes de los extremos de cada uno de los intervalos. Tengan o no tengan igual. O sea, aquí, aunque no esté el igual a 1, calculo la imagen. Aquí lo haría con esta función, aquí en este 1 con esta, y aquí en este 3 con esta, ¿vale? Realmente, matemáticamente esto no es muy riguroso, puesto que esto no es una imagen de 1, ¿de acuerdo? En todo caso, sería un límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a expresar así porque realmente esto no hace falta ni que lo pongamos, sino que podríamos ponerlo directamente en la gráfica, o como una tabla, o como se nos pueda, o como podamos pensar. Bien, aquí x igual a 1 está fuera del dominio porque hace 0 al denominador, luego no existe la imagen. F de 1 aquí, si yo sustituyo, sería menos 1 al cuadrado, que es menos 1, más 4 por 1, menos 1 más 4 es 3. Y f de 3 sustituyo menos 3 al cuadrado, que es menos 9, más 4 por 3, que es 12. Menos 9 más 12 es 3. Y aquí sustituyo la x por 3 también. 3 menos 3 es 0. E elevado a 0, todo número elevado a 0 vale 1. Y 3 por 1 es 3. Bien, si los números si el igual está incluido, si tenemos el igual, el punto lo representaremos como un punto relleno. Me refiero a un punto relleno, algo así, ¿verdad? Así, ¿de acuerdo? Sin embargo, si el punto no está incluido,
lo vamos a representar como un punto hueco. ¿De acuerdo? Es decir, así, sin hacer el relleno del punto. Bien, ahora debemos estudiar la continuidad. Bueno, aquí lo hemos puesto. Vamos a poner primero el punto 1, 3, que como veis el 1 está incluido, ¿verdad? Tal igual ahí, luego lo pongo como un punto, este es la x igual a 1, la y igual a 3, este es el punto 1, 3, es este punto. Ahora el f de 3 igual a 3, que también es un punto relleno, ¿verdad? Porque está incluido, está el igual a 3, ahí. Y ahora vendría este, que realmente sería un punto hueco, pero es el mismo que este, coincide con este. Luego iría encima, luego eso probablemente es que la función en este punto es continua. Luego no hace falta poner un punto hueco porque ya aquí era relleno. Bien, ahora lo que tendríamos que hacer ahora es estudiar la continuidad en esos puntos. Si no me lo piden, lo podemos hacer mentalmente, sin necesidad de escribirlo. O lo podéis hacer más rigurosamente estudiando la continuidad. Nosotros, como no tenemos mucha pantalla y no queremos hacer esto muy farragoso, pues vamos a ver. En la continuidad en el 1, recordad que aquí el límite, cuando x tiende a 1, me va a dar infinito, ¿verdad? Por la izquierda. Es decir, aquí vamos a tener una discontinuidad de salto infinito. F de 1 sí que me valía, aquí lo tenemos 3, pero por la izquierda del 1 va a haber una discontinuidad, me va a dar más infinito. Luego va a haber una discontinuidad de salto infinito. En x igual a 3, sin embargo, me daba aquí el f de 3, me daba 3, y aquí también me da 3. Es decir, el límite por la izquierda de 3 coincide con el límite por la derecha de 3 y con la imagen, la imagen en el donde está el igual a 3, que es aquí. Luego se cumplen las condiciones, luego será... Ahí lo tenemos, discontinuidad de salto finito en x igual a 1 y continua en x igual a 3. Lo podemos hacer así y ponemos el resultado aquí arriba, ¿verdad? O si lo preferís hacer más riguroso y después ponerlo aquí, pues también. Bien, tercer paso entonces. Calculamos las asíntotas. Para eso vamos a revisar las tres funciones. Esto es una función polinómica, no tiene asíntotas. Las funciones exponenciales tienen asíntotas horizontales y las funciones racionales pueden tener verticales en los puntos excluidos del dominio, será en 1. Horizontales no va a haber porque recordad que cuando el grado de arriba del polinomio del numerador es una unidad superior al denominador, lo que iba a haber eran asíntotas oblicuas. Bien, pues vamos. Aquí tendríamos una función racional, pero que está definida para x menor que 1. Esto es muy importante. Imagínense que el denominador en vez de x menos 1 al cuadrado es x menos 3, por ejemplo. Si ustedes igualan el denominador a 0, le saldría x igual a 3. Es decir, habría una posible asíntota vertical en 3. Pero, como x igual a 3 no es menor que 1, no está dentro de este intervalo donde está definida la función, significa que no habría asíntota vertical. En nuestro caso, el x igual a 1 es una posible asíntota vertical. Ya me podéis decir, es que el 1 no está en el dominio, sí, pero el límite por la izquierda de 1 sí, ¿verdad? Si ustedes hacéis el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, porque estamos para menores que 1, esto me daría 1 partido por 0 negativo al cuadrado, que es 0 positivo. 1 partido por un 0 positivo es más infinito. Luego me daría una asíntota hacia arriba, ¿verdad? Una asíntota vertical hacia arriba en ese valor, en x igual a 1. Bien, esta función también tiene asíntotas oblicuas, lo dijimos antes, porque es una función racional y el grado del numerador es una unidad superior al denominador. La asíntota oblicua es igual a mx más n, la ecuación explícita de una recta, donde la pendiente sería el límite cuando x tiende a infinito. Ahora no sería infinito, porque estamos con valores menores que 1. ¿Cuál de los dos infinitos menos infinito o más infinito es menor que 1? Pues el menos infinito, ¿verdad?
El más infinito no, porque más infinito es mayor que 3, estaría aquí. Luego solo hay que hacerlo para menos infinito. De f de x partido por x. Significaría que multiplicamos el denominador por x, ¿verdad? Así, ¿verdad? Bien, vamos a desarrollar este cuadrado para que nos sea más fácil. El cuadrado de una diferencia, que sería x al cuadrado menos 2x más 1. Y lo multiplicamos por x, que me quedaría x al cubo menos 2x al cuadrado más 1. Este límite, si os acordáis, es una indeterminación infinito partido por infinito, que cuando el grado del polinomio del numerador era igual al del denominador, pues se resolvía dividiendo los coeficientes de las x de mayor grado. Como no pone nada, es 1 entre 1, que es 1. Luego la pendiente vale 1, ¿verdad? Vamos a calcular la ordenada en el origen. Sería el límite cuando x tiende a menos infinito, porque estamos en menores que 1. El más infinito no está en esta rama, de f de x menos m, que valía 1, por x. Pues vamos a calcular la asíntota oblicua, sería f de x. Fíjate que ya he desarrollado el denominador por el cuadrado de una diferencia, cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, menos m, que vale 1, 1 por x, que es x. Hacemos como un denominador, simplificamos un x al cubo de aquí sumando y otro restando. Me queda una indeterminación infinito partido por infinito que se resuelve haciendo el cociente de los coeficientes del término de mayor grado de numerador, que es 2, partido por el denominador, que es 1. 2 entre 1, 2. Bien, la pendiente me daba 1, la sustituyo aquí, así, muy bien, ya tengo. Y ahora la ordenada en el origen me da 2 y la sustituyo aquí. X más 2. 1x más 2 es lo mismo que x más 2, ¿verdad? Bien, pues esa es la asíntota oblicua, lo hemos puesto así, asíntota oblicua. Luego, para despejar, vamos a poner las asíntotas aquí arriba. X igual a 1 era una asíntota vertical solo hacia arriba. Y y igual a x más 2, esta es la ecuación, es importante que escribamos la ecuación de cada asíntota. Es una asíntota oblicua para x tendiendo a menos infinito, ya que esta función está definida para los x menores que 1 y el más infinito no es menor que 1. Bien, pues vamos a dibujar esas asíntotas. Antes vamos a ver las asíntotas de la última función, que se me olvidaba, que es una función exponencial. Las funciones exponenciales suelen tener asíntotas horizontales. El menos infinito no está incluido porque es para x mayores que 3, y infinito menos infinito no es mayor que 3, pero el más infinito. Lo hacemos el límite cuando x tiende a más infinito. Os recuerdo, más infinito porque es el infinito que está incluido en los x mayores que 3, donde está definida la función, y ese límite daría 3 por elevado a infinito. Todo número mayor que 1 elevado a infinito da infinito, pues infinito por 3 es más infinito, con lo cual no hay asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a poner entonces las asíntotas x igual a 1 y x más 2. Aquí las tendríamos, x igual a 1, esta sería nuestra asíntota oblicua solo para el lado del menos infinito, y el x igual a 1, una asíntota vertical. ¿De acuerdo? Oye, una cosa, fíjense que hay un punto cortando a la asíntota vertical. ¿De acuerdo? Era un punto de corte. Y decíamos que la función no podía cortar a la asíntota vertical. ¿Qué ocurre? Que este punto, esta asíntota vertical, solo lo es hacia la izquierda. El 1 no está definido aquí, sino en esta segunda rama. Bien, una vez tenemos las asíntotas, calculamos la monotonía y los máximos y los mínimos. Para ello tenemos que derivar esta función. Derivamos esa función, quitamos los iguales, acuérdense, y hacemos una tabla donde arriba ponemos los intervalos donde está cada una de las derivadas, cada una de las ramas. X menores que 1, es decir, de menos infinito a 1, de 1 a 3 abierto, y los x mayores que 3, que es de 3 a más infinito. Para estudiar los máximos y los mínimos, igualaba la derivada primera a 0. Pues vamos a irlo haciendo.
La primera, x al cubo menos 3x cuadrado partido por x menos 1 al cubo lo igualo a 0. Esto lo paso multiplicando, 0 por x menos 1 al cubo es 0. ¿Vale? Luego me quedaría que x cuadrado por x menos 3 igual a 0. Y eso tiene dos soluciones, x igual a 0 y x igual a 3. Pero me interesan las que son menores que 1, que es el intervalo donde está definida esa función. Si yo escribo aquí el numerador, por ejemplo, me fijo que este valor, x igual a 0, está incluido dentro de este intervalo de menos infinito a 1. Luego este intervalo lo tengo que dividir en dos, de menos infinito a 0 y de 0 a 1. Así, ¿de acuerdo? De menos infinito a 0 y de 0 a 1. Si os fijáis, el siguiente punto, x igual a 3, no es menor que 1. El 3 no es menor que 1. Luego lo quito, no tiene nada que ver. Aquí no me interesan sino los x menores que 1, que es donde está definida la función. Bien, ahora vamos a igualar el denominador a 0. Para igualar f' de x a 0, solo me quedaba esta ecuación. Es decir, no habría que igualar el denominador a 0. Pero ojo, lo que sí hace el denominador no es que vaya a haber máximos y mínimos cuando el denominador es 0, pero lo que sí cambia es el signo de la función derivada, ¿verdad? Porque el signo de esta función depende del numerador, pero también del denominador. Luego, por eso hay que poner también el denominador en la tabla, y es importante que lo igualéis a 0. Si lo igualáis a 0 os da x igual a 1, pero x igual a 1 no es menor que 1, ¿verdad? Por lo tanto, estaríamos no tendríamos que subdividir más este intervalo, de menos infinito a 0 ni de 0 a 1. Bien, seguimos ahora con la función menos 2x más 4, la igualamos a 0, ¿verdad? Y me daría 4 igual a 2x, estamos pasando el 2x a la derecha, y x me daría 4 entre 2, que es 2, definida para 1 menor que x menor que 3. Pero el 2 está dentro de este intervalo, pertenece al intervalo abierto 1, 3. Luego este intervalo lo tengo que dividir en 2, ¿verdad? Tengo que poner el 2, porque el 2 está dentro de este intervalo. Me quedaría de 1 a 2 y de 2 a 3. Bien, vamos ahora a igualar a 0 el último trozo de función, que es una función exponencial. Pero las funciones exponenciales nunca se hacen 0, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la función exponencial siempre es positiva. Cualquier función exponencial siempre es positiva. Bueno, salvo que haya un menos aquí delante, claro. Pero la exponencial en sí misma, siempre, cualquier función exponencial siempre es positiva. El también es un número positivo, luego más por más, siempre es mayor que 0. Luego nunca se hace 0. Eso significa que esta función en este intervalo pues siempre va a ser positiva. Bien, vamos ahora a volver a poner el cuadro más clarito y vamos a anular los intervalos donde no están definidas las funciones. Por ejemplo, esta función está definida para x menores que 1. Tanto el numerador como el denominador, ¿verdad? Luego anulo los otros intervalos donde no está definida. Esta está definida de 1 a 3. Luego anulo de menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 3 a infinito. Y esta está definida para mayores que 3, ¿verdad? Luego anulo todos los demás. Me quedo solo con los mayores que 3, que es el intervalo de 3 a infinito. Bien, vamos a sustituir un número menor que esté dentro de este intervalo aquí. Por ejemplo, pues yo qué sé, el menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 2 menos 3 es menos 5, menos 5 por 4 es un número negativo. Vamos a un número del 0 a un 1, por ejemplo un medio al cuadrado es un cuarto y un medio menos 3 es negativo. Luego me da negativo. Vamos a hacer ahora lo mismo para esta. Antes del 0, un número anterior al 0, por ejemplo el menos 3 menos 1 es menos 4, al cubo es negativo. Y un número entre 0 y 1, por ejemplo un medio menos 1 es menos un medio, que al cubo también es negativo. Hacemos ahora para menos 2x más 4, un número entre 1 y 2, por ejemplo 1,5,
Menos 2 por 1,5 es menos 3, más 4 es 1, es un número positivo. Y un número entre 2 y 3, por ejemplo 2,5, 2,5 por menos 2 es menos 5 más 4 es menos 1, es negativo. Y esta decíamos que era siempre positiva, ¿verdad? O pongo el más. Y ahora vamos a poner aquí en esta fila el signo resultante de la derivada, el signo de f' de x. Menos entre menos es más, menos entre menos es más, aquí me da más, aquí menos y aquí más. ¿Y qué nos da el signo de la derivada respecto a la función original? Pues me da su monotonía. ¿De acuerdo? Me da la monotonía, pero de la función original de f de x. Si f' de x es mayor que 0, la función es creciente, y si es menor que 0 es decreciente. Eso significa que de menos infinito hasta 2 la función crece, y de 2 a 3 decrece, y de 3 a infinito vuelve a crecer. Es decir, que en el punto 2 pasa de crecer a decrecer. En el punto 2, además, estamos en la mitad de un intervalo donde hay una función polinómica, luego pertenece al dominio, luego ahí va a haber un máximo en 2, y para hallar la imagen del máximo sustituimos la x igual a 2 en la función original, que es esta. Sería 2 al cuadrado 4 con un signo menos delante, menos 4, más 4 por 2, 8, menos 4 más 8 es 4. 2, 4 es el máximo. Y ahora aquí, si decrece y luego crece, tendríamos un mínimo en 3, y para hallar la otra coordenada del mínimo sustituyo en donde esté definido el x igual a 3 de la función original, ojo, no de la derivada, sería 3 al cuadrado es 9, con un menos delante menos 9, y 4 por 3 es 12. Menos 9 más 12 me da 3. En 3, 3 tenemos un mínimo. Bueno, pues ahora se trata de representar esta función. Bien, ya teníamos los puntos estos, que eran los puntos extremos de las ramas. Teníamos también la asíntota oblicua, que era, si os fijáis, para x tendiendo a menos infinito. Y la asíntota vertical, que me daba que por la izquierda era más infinito. Teníamos en el 2, 4 había un máximo, y en el 3, 2 hay un mínimo, aunque la función no es derivable, ¿verdad? Fíjense también que la función es creciente hasta x igual a 2. De 2 a 3 decrece, y de 3 a infinito vuelve a crecer. Bien, pues esto es todo. Espero que os haya quedado claro cómo se representa una función a trozos. Como siempre, lo importante es que practiquéis mucho para que podáis dominarlo. Pues gracias y hasta un próximo vídeo.